Las vacaciones de verano finalmente llegaron a la academia, y muchos estudiantes utilizaron esta oportunidad para regresar a sus hogares y ver a sus familias. Luis no era la excepción, y también planeaba emprender un viaje hacia los terrenos de la Valiere, pero había un problema. Recientemente, Siesta se había vuelto mucho más atrevida con Saito, y le invitó a pasar las vacaciones en Tarbes, su pueblo natal. Saito estaba muy entusiasmado con la idea, por razones que no eran precisamente ver a la familia de Siesta, así que le pidió permiso a Luis para ir. Por supuesto, la noble se negó rotundamente. Los sentimientos de Luis por Saito ya eran muy fuertes para este punto, y aunque ella aún no aceptara la idea de que se enamoró del japonés, sus celos indiscretos eran prueba clara de ello. Cualquiera podría darse cuenta, cualquiera menos Saito. En todo caso, en el patio de la academia, Luis pisoteaba a un suplicante Saito que insistía que le deje ir. Siesta estaba allí tratando de convencer a la noble que seguía negándose. Luis no iba a dejar a Siesta estar a solas con su familiar, sabiendo que ella lo seduciría y siendo consciente que él no se opondría. Entonces, sin ningún descaro, Siesta solo se burló de Luis y a través de gestos como erguir el cuerpo, enfatizó su generoso escote. Luis no quiso quedarse atrás y trató de imitarla, fracasando miserablemente en intentar que Saito se fije en ella, pues el familiar estaba absorto en la figura de la plebeya. Esta escena se había vuelto frecuente, y solo se había interrumpido cuando un búho mensajero llegó a Luis y le entregó una carta. Luis dejó de estar encolerizada y pasó a estar muy seria. ¿La razón? Era una misiva de la reina Henrietta. Se trataba de una misión secreta, establecerse en una posada, ocultar su identidad y recolectar información de la plebe. La carta terminaba con una nota sobre la financiación para el encargo. De esta forma, Luis canceló su viaje de regreso a casa y por consecuente también los planes de Saito. Saito tuvo que luchar contra nobles traidores, una flota enemiga y ahora le tocaba ser de espía. El joven familiar solo suspiró con tristeza, pues tenía que trabajar sin descanso alguno. La facción enemiga, Reconquista, tenía muy en claro que su siguiente objetivo era apoderarse de Tristane. Primero lo intentaron con la fuerza bruta a través del ataque a Tarbes. Luego, al ser vencidos, buscaron debilitar al país en un intento de secuestro de la reina Henrietta, el cual también se vio frustrado. Ante estos ataques, el gabinete real liderado por el cardenal Mazarino decidió anticiparse al siguiente movimiento. Infirieron que ahora tratarían de atacar el país desde adentro. Conspiraciones, incitar el odio del pueblo para provocar una rebelión, todo podría pasar. Además, la noche que el príncipe Wallace llegó hasta la habitación de Henrietta, alguien le dejó pasar. Era imposible que hubiera trabajado solo. El saber que habían traidores entre sus filas hizo que Henrietta se decidiera por buscar a Luis, su mejor amiga, y a Saito, el legendario familiar, para que cumplan esta misión. Una misión de inteligencia que tenía por objetivo averiguar la opinión pública que tenía la gente sobre el gobierno, y específicamente de su reina. Asimismo, también quería saber todo tipo de rumores que se hablen por allí, y si mencionasen a Albion, era vital recolectar dicha información. De esta forma, Luis y Saito fueron a la ciudad para comenzar con el encargo. El inicio de su misión fue un total caos. Luis a regañadientes aceptó usar un vestido barato, pues Saito le hizo ver que si buscaba mezclarse con los plebeyos, debía lucir como uno. No obstante, Luis se negaba a escatimar en gastos y conformarse en andar sin caballo. Nuevamente, Saito intentó explicarle que debían ser prudentes y cuidar bien el oro que les dio Henrietta, pero Luis seguía diciendo que no. Saito intentó probar suerte apostando algo de dinero en un juego de azar que encontró por curiosidad, y tuvo buenos resultados acumulando un poco de dinero. Dinero que se sumaría a su financiación. Sin embargo, Luis se puso muy celosa de Saito e intentó hacer lo mismo, pero su talento para apostar, así como su apodo, eran cero. Un total fracaso. Y al poco tiempo, terminó perdiendo todo el dinero que les dio Henrietta, así como el dinero personal que Saito ganó por sus logros. Esta era la razón por la que ahora Luis y Saito se miraban las caras largas sentados en la plaza de la ciudad, sin ninguna moneda de oro en sus bolsillos. Ahora debían pensar en una manera de conseguir dinero. Saito se dio cuenta de que Luis, pese a ser una noble, era completamente ignorante de la vida sin lujos. Intentó improvisar un teatro callejero, pero terminó siendo golpeado por Luis. Pero sorpresivamente, su pobre acto no fue ignorado por todos. Una persona se acercó a ellos donándoles una mísera moneda y preguntando por sus identidades. Saito, siendo consciente que ahora estaban en una misión secreta, mintió y dijo que eran un par de hermanos que huyeron de un circo del que eran explotados y ahora se hallaban en la mendicidad. La persona, quien se presentó como Escarrón, entonces les propuso acogerlos y darles una habitación a cambio de que Luis acepte trabajar en su negocio. Sin tener nada que perder, los dos aceptaron. Escarrón los guió hasta la posada de las Hadas Encantadoras, un establecimiento que se dedicaba a servir licor y comida a sus clientes, así como el acompañamiento de lindas señoritas que vestían trajes llamativos. Las trabajadoras del lugar eran todas alegres y competentes con su labor. Ellas eran llamadas hadas y a Escarrón le decían Mademoiselle. Saito y Luis fueron introducidos al resto del personal y cada uno fue asignado un rol distinto. A Saito le tocaría limpiar los platos, y Luis se volvería una hada más y debería servir a los clientes, que en su mayoría eran hombres plebeyos que siempre buscaban pasarse de la raya con las trabajadoras que le hacían compañía.
No obstante, las hadas estaban ya acostumbradas a esta situación, y eran eficaces en evitar la incomodidad, rechazando las insinuaciones de los hombres con carisma, provocando que estos se encapricharan y dejaran jugosas propinas. Luis era una completa novata, y por los siguientes días ella perdería los estribos, echándole vino en la cara a los clientes que intentasen tocarla, teniendo por consecuencia que no reciba ninguna paga ni propina. Saito no la pasaba tan mal, pues aunque limpiar los platos estaba lastimando sus manos, pudo conocer a Jessica, la hija de Escarrón, quien le enseñó cómo ejecutar las labores correctamente y demostrando ser una mujer muy perspicaz, pues le dijo que podía ver que ambos no eran quienes decían ser. Ambos tuvieron una agradable conversación, y Saito no perdió oportunidad en clavar sus ojos en el escote de Jessica. Luis se percató de esto, y agarró una botella de vino de un cliente para arrojarla hacia Saito y noquearlo por completo. Cuando Saito se despertó, se encontró en la habitación de Jessica, quien trató de seducirlo para sacarle información, a lo que Luis apareció y de inmediato volvió a agredir a Saito. Jessica se mostró apática con Luis y le informó que es una pésima trabajadora. La noble no iba a dejar esta ofensa sin responder, por lo que aprovechó que se acercaba una competencia de propinas entre las hadas para demostrar quién era la mejor. En dicha competencia, se estaba sorteando el uso por un día de un bustier de las hadas encantadoras, una reliquia familiar que tenía una historia y un hechizo sobre la prenda que provocaba que cualquiera que lo viese quedase encantado al instante. Parecía que Jessica sería la ganadora, pues demostró tener una habilidad brutal para engañar a los clientes y quedarse con grandes propinas. Pero todo cambió un día que llegó un noble llamado Chulain, quien era el recolector de impuestos, un hombre corrupto que utilizaba su posición para obtener servicios gratuitos donde vaya, y amenazaba a los plebeyos con hacerlos caer en la bancarrota si no le hacían caso. Era un tipo desagradable, uno que era evitado por todas las trabajadoras, pues tampoco daba propinas. Llegó a la posada con su grupo de seguidores, Escarrón la atendió con cautela, pero al poco rato lo peor había pasado. Luis, ignorante de quién se tratara, se acercó a atenderlo. Luis quería ganar, y siendo consciente que era el último día del concurso, trató de dar lo mejor de sí, pero pronto se vio superada por los impúdicos movimientos del noble sobre ella. Saito, quien observaba todo esto de lejos, no soportó más, y arremetió contra el hombre enterrándole el pie en la cara. Chulain entró en cólera y ordenó que arresten a Luis y a Saito. El familiar se preparaba para pelear, pero recordó que dejó a Delfinger en el ático de la posada y estaba desarmado. Viéndose rodeados, Luis decidió usar su varita para invocar un hechizo del vacío, explosión. Luis reveló su identidad como dama de la corte de la reina Henrietta, así como enseñar el permiso real. Con esto, Chulain suplicó clemencia, y Luis se la dio a cambio de que no diga nada de lo que ocurrió, pues aún seguían en una misión secreta. La amenaza pasó y tanto Saito como la joven noble fueron victoriados por las trabajadoras y Escarrón, que fueron sacados de un enorme apuro. Resulta que las trabajadoras ya sabían que Luis era una noble, sus comportamientos eran propios de una y decidieron mantener el secreto. La conclusión de este episodio fue que gracias a la valentía de Luis, ella ganó el concurso y el permiso de usar por un día el bustier de las hadas encantadoras. Sin embargo, Luis no decidió usar la prenda para ganar muchas propinas, tal y como todos esperaban, sino que se lo reservó para enseñárselo solo a Saito y averiguar qué efecto tendría en él. Cuando Saito llegó a la habitación del ático, vio a una tímida Luis quien usaba el famoso bustier. Ella preparó una cena para los dos. El familiar se quedó embobado, pero no tuvo mayores reacciones. Luis se sintió un poco decepcionada, pues esperaba que la magia de atracción haga que Saito caiga a sus pies. Pero lo que ella no sabía es que Saito estaba enamorado de ella, por lo que ningún hechizo podría alcanzar más atracción de la que él ya sentía. De esta forma, los dos continuaron trabajando en la posada, un poco más acostumbrados a la vida en el lugar. Su misión secreta se seguiría llevando a cabo. Mientras tanto, en la academia, debido a las vacaciones de verano, habían pocos estudiantes en el lugar. La talentosa maga, Tabasa, apodada como Icewind, decidió quedarse y no regresar a casa. Kiruke se quedó con ella. Originalmente planeaba invitarla a su mejor amiga a su hogar en Germania, pero por la delicada situación familiar de Tabasa, ella no aceptaría ir. Así que Kiruke prefirió acompañarla. Ambas pasaban el rato en la habitación de la Chevalier de Galia, la una leyendo y la otra simplemente haciendo el vago, hasta que un grito les puso en alerta, y rápidamente se dirigieron a la habitación de donde venía esta voz. Pensaron que podría tratarse de una amenaza, pero al irrumpir en la habitación, se percataron que era Kichi Montmorency en la cama de esta última, compartiendo lo que sería la situación previa a consumar la relación. Rápidamente Montmorency intentó disuadir a Kiruke y a Tabasa de que no era lo que pensaban, apartando a Kichi de encima suyo, pero Kiruke solo veía esto con aburrimiento. Ignorando la escena que interrumpieron, la maga de fuego le propuso a todos ir a la ciudad para matar el rato. Todos aceptaron ir y emprendieron camino para gozar un poco del descanso de las vacaciones. Cayó la noche para cuando llegaron, y Kichi sugirió un bar al que tenía muchas ganas de ir. Este era la posada de las hadas encantadoras. El grupo entró en el lugar y pronto, Montmorency entró en cólera y ahorcó a Kichi por llevarlas a un sitio lleno de mujeres en trajes provocativos. Aún así, Kiruke se puso del lado de Kichi y la convenció de quedarse. Fueron atendidos por Escarrón, quien les condujo a una mesa, y seguido, una trabajadora de cabello rosado se acercó a ellos para tomar la orden.
La mesera estaba muy nerviosa y ocultaba su rostro con una bandeja. Gichi estaba confundido y ella empezó a hacer gestos para que ordenen comida. Kiruke se dio cuenta por la altura y demás rasgos de quién era, por lo que decidió molestarla. Solo necesitó decir un «Ah, tu familiar está coqueteando con una chica», para que Luis se expusiera dándose la vuelta buscando a Yarasaito. Todos menos Kiruke gritaron, y Luis trató de escapar, pero los jóvenes la tomaron cada uno a una extremidad. Y luego, por órdenes de Kiruke, Tabasa empezó a hacerle cosquillas con magia de viento a Luis, mientras la presionaban a que confiese qué hacía en el lugar. Luis siguió negándose a hablar, así que Kiruke decidió dejarla en paz. Pidió toda la comida del menú y añadió que Luis pagaría si no quería que le diga a la academia que anda trabajando en un bar. Derrotada, la maga del vacío aceptó de mala gana. Kiruke se dio cuenta que gracias a la broma, Tabasa arrugó su capa y despeinó su cabello, por lo que empezó a arreglar la apariencia de su amiga con sumo cariño. Gichi se preguntaba cómo era posible que ambas fueran tan cercanas, parecía una hermana mayor cuidando de su hermana menor. Cuando se disponía a preguntar, unos oficiales de la Armada Real parloteaban cerca, y luego, uno de ellos se acercó a Kiruke buscando invitarla a beber con ellos. Ella se negó y esto provocó el disgusto de los hombres, que no se guardaron nada y empezaron a hablar mal de Kiruke, insultándola no solo a ella, sino también a su patria. La maga de fuego no era alguien que deje pasar las ofensas por alto, así que se levantó con la intención de confrontar a los oficiales, pero fue detenida por Tabasa, quien le indicó que se encargaría del asunto. Kiruke insistió, pero Tabasa no cambiaría de opinión. La más joven del grupo habló algo sobre una deuda con la maga de fuego, por lo que Kiruke cedió. Cabe decir que el combate entre Tabasa y los tres oficiales terminó en un instante. Los hombres subestimaron a Tabasa por su apariencia y desconocían que lidiaban con una maga triangular de viento muy talentosa. Al regresar, Gichi y Montmorency estaban perplejos e insistían en saber cómo es que Tabasa y Kiruke eran tan grandes amigas. Aprovechando que nadie los molestaría, Kiruke decidió empezar su relato. La maga proveniente de Germania siempre fue una joven muy obstinada y terriblemente caprichosa. Cuando algo le gustaba, hacía todo lo posible por conseguirlo, y si alguien se ponía en su camino, le callaba utilizando su especialidad, la magia de fuego. Debido a este problemático carácter, ella abandonó su anterior escuela, la Academia de Magia Vindobona, en la capital de Germania. Sus padres no toleraban que ella pase en casa sin hacer nada, así que planeaban casarla con algún viejo marqués. Kiruke no deseaba casarse, así que se escapó y se inscribió en la Academia de Magia de Tristane. Cuando recién ingresó, en la ceremonia de entrada estaba terriblemente aburrida de los nobles del lugar. A su lado, había una estudiante muy pequeña que lucía como una niña. Kiruke se percató que ella no prestaba atención a nada que no sea el libro que leía, así que le dieron ganas de molestarla. Le arrebató su libro y le preguntó por su nombre. Tabasa, contestó la joven, y Kiruke se empezó a burlar señalando lo raro que era. Tabasa la miró con profundo resentimiento, pero no llegó a más esta situación. Lejos de allí, una recién ingresada Luis reclamaba al docente porque reprenda a Kiruke por sus faltas de modales. Las enemistades se dieron tan pronto ingresaron a sus cursos. Kiruke y Tabasa no eran populares ni apreciadas por los demás estudiantes, pues tan pronto llegó, utilizó sus encantos para tener a la mayoría de chicos del primer curso detrás suyo. Y por su parte, Tabasa era marginada debido a su personalidad fría y también envidiada por su enorme talento en la magia de viento. Incluso llegó a sostener un duelo que ganó con facilidad contra otros magos de viento. Debido a esta situación, las chicas que odiaban a Kiruke, el mago que fue derrotado, conspiraron para humillar a Kiruke y a Tabasa. En un baile que se dio al poco tiempo, el mago de viento destruyó el vestido de Kiruke, dejándola desnuda en medio del salón. Kiruke no estaba avergonzada, sino disgustada por ofrecer un vistazo gratuito de su cuerpo a todos los presentes. El mago le echó la culpa a Tabasa, y Kiruke le creyó. Por otra parte, los enemigos de Tabasa irrumpieron en su habitación y quemaron sus libros, dejando pruebas para que Kiruke parezca la culpable. De esta forma provocaron que ambas se enfrenten en un duelo por la noche, fue lo que terminó sin resultado, pues ambas se detuvieron a la mitad al darse cuenta de que todo era una trampa. Kiruke y Tabasa, siendo magas triangulares respectivamente, podían darse cuenta que la magia de viento y fuego con la que fueron atacadas era demasiado débil, y bastó probar un poco del poder de la otra para percatarse de que ese bajo poder pertenecía a otra persona. Encontraron a sus conspiradores y Kiruke se encargó de darles una lección por las dos. Es por ello que, regresando al presente, Tabasa decidió hacerse cargo de los oficiales que molestaban a su amiga. Ella era alguien que se tomaba muy en serio los favores, aunque en realidad, Tabasa no se sentía en deuda con Kiruke porque se vengara de ella. Se sentía en deuda porque Kiruke decidió convertirse en su primera y única amiga. Gracias a este suceso, Kiruke y Tabasa se volvieron inseparables, y era la principal razón por la que confiaban tanto la una de la otra. Al terminar su relato, Kiruke se llevó a Tabasa a una habitación para descansar, y tan pronto se retiraron, los oficiales de hace un rato que fueron vencidos regresaron con todo un escuadrón, dispuestos a tomar una revancha contra Kiruke. Ante su ausencia, decidieron arrastrar a Gichi y a Montmorency y unos Luis y Saito que, atraídos por la historia de Kiruke, se habían quedado desde hace rato en la mesa de ellos. Cabe recalcar que el grupo, debido a que Saito no tenía del Finger y Luis estaba cansada por haber usado su magia del vacío antes, fue completamente derrotado. Cuando Kiruke los encontró sin saber qué ocurrió, los cuatro alcanzaron a decir: "¡Nos debes una!".
Kiruki y los demás se encargaron de guardar silencio sobre el trabajo secreto de Luis, y así pasaron los días. Cierta mañana, aprovechando que no había trabajo, Luis y Saito tuvieron una cita en el teatro. La obra era una típica historia de amor con final trágico, así como actores muy exagerados. Pronto, el familiar se quedó dormido en la mitad de la función y Luis reprendió su actitud, aunque también ella se quedaría dormida. Pero sin saberlo, en otro asiento dentro del teatro donde se encontraban Luis y Saito, un noble compartía información secreta con un comerciante, intercambiando mensajes sobre el tiempo que le tomaría la formación de la armada de Tristane estar completa. Mientras tanto, en el Palacio Real, una mujer caballero se dirigía a tener una audiencia con la reina Henrietta. En ese mismo momento, en la oficina de Henrietta, ella sostenía una reunión con Richmond, un miembro de la Corte Suprema de Justicia del país. La razón de su conferencia era que Henrietta estaba buscando convencer a todos los miembros de la Corte Suprema para aprobar la financiación de un ejército, uno que sea lo suficientemente capaz para invadir Albion. Después de todo lo que ocurrió y sumado a la humillación que atravesó, Henrietta buscaba devolver el golpe a Reconquista. Richmond insistía en que invertir en un ejército para una guerra era innecesario. Además, ningún país ha logrado vencer a Albion cuando el campo de guerra ha sido el mismo cielo. Sin embargo, Henrietta estaba recia en seguir adelante con su venganza. Los gastos para formar la armada implicarían que se tenga que subir los impuestos, y esto provocaría el descontento de la población. Detalle que Richmond señaló, pero Henrietta aceptó lidiar con esta consecuencia. Finalmente, Henrietta siguió firme y le pidió a Richmond que le preste su poder para esta campaña. De esta manera lo despidió y le dio paso a la mujer caballero. Esta mujer se llamaba Agnes Chevalier de Milán, y era la líder del nuevo cuerpo de mosqueteros a servicio exclusivo de la reina Henrietta. Luego de la aniquilación del cuerpo de grifos y la derrota de los guardias mágicos, Henrietta estableció el cuerpo de mosqueteros guiados por Agnes. Como su nombre lo indica, son plebeyos que combaten usando el mosquete y la espada, conformados solo por mujeres. Esta era la fuerza en la que Henrietta ahora confiaba. Agnes se presentó aquella mañana para entregarle un informe a Henrietta. Parte de la razón por la que envió a Luis y a Saito a recolectar información era el propio plan de la reina por encontrar a los traidores y conspiradores que buscaban desestabilizar al país. El informe tenía el nombre de los culpables que se dejaron sobornar por el enemigo. Este era el primer paso para hallar a los responsables. Agnes seguiría a Henrietta donde fuese, no solo por el título que le confió, sino también por haberle dado la oportunidad de cumplir una venganza personal. Llegada la noche, en la posada de las hadas encantadoras, Saito salió del lugar para escapar de la ira de Luis, como era habitual, y en el trayecto se encontró con una mujer encapuchada que resultó ser Henrietta. Ella estaba siendo perseguida por unos guardias y pidió la ayuda de Saito, quien la ayudó a esconderse en el ático del establecimiento. Henrietta le dijo a Saito que los estaba buscando, y precisaba que Saito la proteja por aquella noche y mañana siguiente, sin decirle nada a Luis. Saito dudó, pero finalmente aceptó. Todo esto era parte del plan de Henrietta, así que Saito le ayudó a vestirse como una plebeya, dándole el uniforme de Luis que, debido a la diferencia en la contextura, le quedó más apretado a la reina. Con todo y un cambio de peinado, salieron del lugar y se escabulleron por el callejón. Henrietta le pide a Saito el fingir ser amantes y que le llame Ann, para distraer a los guardias, y gracias a una breve actuación, lograron pasar desapercibidos. Se hospedaron en un hotel barato y tomaron una habitación desgastada para ocultarse. Ya a solas, Henrietta preguntó por Luis y tuvo un ligero arrebato de sinceridad con el japonés, expresando cómo intenta que todos dejen de verla como una reina incapaz. Además de decirle a Saito que interrogó al director Osman y averiguó que él venía de otro mundo. La actitud de Henrietta era diferente e incluso le pidió a Saito que la abrace. Al poco rato fueron interrumpidos por unos soldados que golpeaban la puerta soltando advertencias, algo sobre que estaban buscando a un par de sospechosos. Henrietta, al no encontrar otra salida, resolvió por quitarse la blusa y besar a Saito, con el objetivo de parecer otra pareja cualquiera. Los guardias irrumpieron en el cuarto, pero al ver que solo se trataba de dos jóvenes besándose, se retiraron de inmediato. Aunque los soldados ya se habían ido, Henrietta volvió a besar a Saito. El japonés no podía creer lo que ocurría, el comportamiento de la reina le confundía bastante. En la privacidad de aquella habitación barata, refugiados de la lluvia y sin que nadie les moleste, Henrietta le pide a Saito que la trate como su amante por aquella noche, que la reconforte por al menos esa única ocasión. No tenía que ser algo serio, no pedía que fuese su novio, solo quería que alguien la alivie de sus tristezas. Pero Saito no podía hacer tal cosa. Sabía que si tenía algo con otra chica, Luis se pondría muy triste, y aún más si supiese que aquella chica es la amiga en quien más confía. Saito rechazó a Henrietta, y ella en silencio solo se recostó sobre él mientras la atmósfera volvía a la normalidad. Él decidió preguntar entonces de qué se trataba todo esto, y ella, recuperando ese tono digno de siempre, le explicó. Henrietta fingió una supuesta desaparición del trono, para instigar a sus conspiradores a salir de sus escondites y actuar, que era casi seguro que lo harían. Una vez ellos se expongan, arremetiría contra ellos para arrestarlos. La misión constaba de encontrar a los espías dentro de sus filas. En la posada de las hadas encantadoras, Luis buscaba a Saito pues desapareció sin decir nada. El lugar no tendría clientes por culpa de la lluvia. Luis estaba preocupada. Ella escuchó a unos soldados fuera actuar sospechoso y los interrogó usando el permiso real de la reina. Allí se enteró de la ausencia de Henrietta y cómo todos la buscaban desesperadamente.
sin perder tiempo, echó a correr en medio de la lluvia maldiciendo que Saito no estuviera allí. A la par de que Henrietta escapó del palacio, Agnes siguió el plan. Se dirigió a la residencia de Richmond, el miembro de la Corte Suprema de Justicia, para informarle de la desaparición de Henrietta. El hombre no reparó en criticar la incompetencia del cuerpo de mosqueteros y a regañadientes le entregó el permiso para bloquear los puentes y puertos de la ciudad. Antes de retirarse, Agnes le preguntó al noble si sabía algo de un evento conocido como la masacre de Angleterre. Richmond simplemente se desentendió y corrigió a Agnes señalando que no fue una masacre, sino una represión de justicia, pues los plebeyos de aquel lugar buscaban tomarse el país por la fuerza. Con esta información, Agnes se fue y montó un caballo para esperar el siguiente movimiento. Se disponía a partir cuando una joven con prendas sucias llegó hasta ella. Esta joven era Louise y le pidió a Agnes el caballo, usando nuevamente el permiso real de Henrietta. Aún así, Agnes se negó y se mostró escéptica. Entonces Louise le apuntó con su varita y sin perder tiempo, la mujer caballero hizo lo mismo con su pistola. Solo fue cuando Louise dijo su nombre completo que Agnes la reconoció, pues Henrietta hablaba mucho de ella. Agnes se mostró más amable y le permitió compartir el caballo con ella. Le explicó ambiguamente la situación, mencionando parte del plan de Henrietta. Estaban en una calle cercana a la residencia de Richmond, y pasando un rato, un criado salió del lugar montando un caballo. Agnes, ignorando las preguntas de Louise, le siguió. Llegaron hasta un hotel donde el criado entró. Agnes le indicó a Louise que actuara como una chica del bar con ella para no levantar sospechas. Actuando como una pareja, la mujer caballero llegó hasta la habitación donde el criado ingresó. De inmediato, este salió y Agnes, sin perder tiempo, besó a Louise cuando este se acercó para echar un vistazo donde ellas. Gracias al caballo corto y la armadura, Agnes podía parecer un típico caballero pasando la noche con alguna chica de bar, así que el criado no le prestó más atención. Louise estaba ruborizada y furiosa, pero Agnes no le hizo caso. El criado se retiró y Agnes y Louise irrumpieron en la habitación. Louise usó su magia del vacío para poder bajo arresto al hombre del lugar. Agnes descubrió que uno era un noble haciéndose pasar por un comerciante para dar información a Albion. Gracias a los documentos y las cartas, logró descubrir el plan de los traidores. De esta manera, Agnes se dirigió al noble y clavando su espada en el pie del hombre y apuntándole con la pistola, empezó a interrogarlo. A la mañana siguiente, siendo ya las 11 en punto, a las afueras del teatro donde Louise y Saito asistieron antes, Agnes se reunió con Henrietta. Ambas se sorprendieron de encontrarse con la compañía del japonés y la maga del vacío. El grupo Mantícore de los guardias magos se presentaron en el lugar. Henrietta se retiró la capucha y les ordenó acercar la zona y no permitirle a nadie dejar salir del teatro. El teatro iba a ser el lugar de encuentro del cabecilla de los conspiradores y Henrietta quería encararlo antes de ordenar su arresto. Louise insistió en acompañarla, pero la reina se negó. Así, Henrietta entró en el lugar sola. Agnes por su parte montó a caballo y se dirigió a otro sitio. Louise y Saito se quedaron a solas sin saber qué es lo que estaba pasando. Louise tuvo un presentimiento y empezó a olfatear a Saito como un perro, detectando el aroma del perfume de Henrietta, acrecentando aún más sus sospechas de qué es lo que él hizo a solas con la reina. Saito negó cualquier cosa temiendo por su vida. En el teatro se desarrollaba la función de una obra llamada El Día Festivo de Tristane, la misma que Saito y Louise vieron días antes, por lo que el público estaba conformado solo de mujeres jóvenes que ovacionaban la triste historia de amor. En uno de los asientos, el miembro de la Corte Suprema de Justicia, Richmond, se impacientaba al no tener noticias de la persona con la que acordó reunirse. Una mujer se sentó a su lado. Richmond trató de echarla, pero la mujer se reveló como Henrietta. Todas las piezas estaban en el tablero. El traidor que conspiraba contra la reina no era otro que el mismo Richmond. Al noble casi se le salen los ojos cuando vio a Henrietta, pero recobró la calma muy pronto. Actuaba como si ella fuese una mocosa que no sabía lo que hacía. Henrietta fue al grano y le contó que el mensajero secreto de Albion, quien se suponía era la persona con la que se reuniría ese día, fue arrestado la noche anterior. Él lo confesó todo. Su desaparición provocaría que sus enemigos se alarmasen, y el primero que informara de la ausencia de la reina sería el culpable, y ese alguien fue Richmond. Henrietta lamentó cómo alguien en quien confiaba tanto resultó ser un enemigo. Richmond simplemente espetó que le faltaba conocer más de cómo funciona la afabilidad por interés. La reina presionó al noble a que se rinda. Richmond simplemente aplaudió, y en ese momento, los actores que hasta entonces continuaban actuando sacaron sus varitas y se revelaron como magos al servicio del noble. Los magos sometieron al público para evitar un alboroto, pero Henrietta no se mostró ni un poco aterrada. Al contrario, sacó su varita y apuntó hacia ellos. Las mujeres del público se levantaron y sacaron sus pistolas al mismo tiempo que abrían fuego contra los magos. 10 disparos acabaron con los enemigos. Aquellas mujeres eran en realidad las mosqueteras al servicio de la reina. Richmond soltó una risa psicópata y sacó un cuchillo para defenderse. Caminó hasta el escenario, siendo poco a poco rodeado por las espadas de las mosqueteras. El noble no planeaba rendirse. Golpeó el piso y una trampilla a sus pies se abrió, cayendo por el agujero y escapando del lugar. Henrietta bramó muy ansiosa que le busquen de inmediato. Aquel hoyo conducía a un extenso pasadizo que daba con la mansión de Richmond. Él maldecía cómo sus planes fueron frustrados. De repente, una figura se presentó ante él. Se trataba de Agnes. Ella anticipó los movimientos de Richmond y dio con su ruta de escape. El noble se sintió aliviado, se sentía en control de la situación. No tendría problemas en enfrentarse a una plebeya. Pese a todo, él era un mago bastante habilidoso. Despreció a Agnes y la amenazó con asesinarla si no se apartaba.
Agnes no retrocedió y anunció que no mataría a Richmond por su lealtad a Henrietta, sino por su venganza personal. Richmond no comprendía de qué hablaba y Agnes prosiguió. Volvió a mencionar aquel lugar, de Angleterre. Entonces, el noble entendió. Agnes era la sobreviviente de la aniquilación de aquella villa. El combate entre Agnes y Richmond dio lugar. El encuentro fue bastante breve. Richmond creyó que su magia bastaba, pero no contó con que Agnes, pese a no ser una maga, aprovechaba todos los recursos y herramientas disponibles para tomar una ventaja sobre los hechizos, logrando acabar con la vida del despreciable noble de una vez por todas. Su cuerpo estaba gravemente herido, pero con la satisfacción de haberse vengado de uno de los responsables de la destrucción de su ciudad natal, se arrastró débilmente hacia la salida. Llegó hasta la calle principal, asustando a las personas que veían a la mujer llena de quemaduras y cortes. Agnes miró el deslumbrante sol y finalmente se desmayó, sintiéndose con suerte de seguir con vida. 3 días después de que los planes de los conspiradores fueran frustrados, en la posada de las hadas encantadoras, una encapuchada Henrietta acompañada de Agnes visitaron de sorpresa a Luis y a Saito. Los 4 se reunieron en una habitación en el segundo piso. Agnes no usaba su armadura de siempre, vestía unas prendas casuales debido a que se recuperaba de las heridas. Henrietta usó su magia de agua para curar la mayoría del daño y ahora Agnes debía descansar. El motivo de su visita era primero para felicitar y agradecer a Luis y a Saito por toda su ayuda. También, Henrietta quería saber de toda la información que recolectaron. Durante su trabajo como mesera, Luis escuchó todo tipo de opiniones de los plebeyos, desde personas que pensaban que Henrietta era incapaz de ser una reina, así como otros que veían más beneficioso ser gobernados por Albion. Henrietta quería escuchar todas las opiniones sin importar cuán difíciles fueran de digerir. Añadió unas disculpas por haber tomado prestado a Saito sin previo aviso. Cuando la reina cruzó los ojos con el familiar, ambos se evitaron con nervios recordando el beso que compartieron. Las alarmas de Luis se activaron, pero Henrietta continuó y presentó a los dos a su fiel mosquetera, Agnes Chevalier de Milán. Henrietta no reservó nada y expresó que tanto confiaba en ella, llamándola una heroína. Sin embargo, Agnes se adelantó y bromeando indicó que no necesitaba que le presentaran a Luis, pues ambas ya habían tenido una noche inolvidable. Henrietta no entendía a qué se refería, y entre ruidosas risas, Agnes le contó cómo fingieron ser amantes para evitar ser descubiertas. Esta mención provocó que nuevamente la reina y Saito se pusieran nerviosos. Entonces, Henrietta se apresuró a retirarse, llevándose a Agnes con ella, y una vez solos, Luis sospechó muchísimo más de las extrañas reacciones de Saito, por lo que la noble resolvió averiguarlo. Tomó una botella de vino y usando todo lo que aprendió en su temporal trabajo como mesera, llenó de elogios a Saito, primero felicitándolo por proteger a la reina, luego diciéndole lo muy orgullosa que estaba de él. Continuó adulándolo hasta que mencionó: «Saito es tan genial, ¿él besó a la princesa?». Y el despistado familiar cayó de redondo. ¡Es correcto! En ese momento el aire se enfrió, la atmósfera cambió, y Saito temió con su vida la habilidad que Luis adquirió tras trabajar en aquella posada. El tono de voz de Luis se volvió gélido, y dejó de llamarlo Saito para referirse a él simplemente como perro. Con esa respuesta, el destino de Saito estaba decidido. Luis se lo hizo una pregunta antes de castigarlo: ¿con magia o con el pie? ¿Cuál? Y Saito solo contestó: ambos se ven dolorosos. Iba a ser una larga noche, realmente larga, y luego un largo amanecer. Asumiendo que el familiar sobrevive aquella noche, Saito tuvo un último pensamiento: debería cuidarme de todas las chicas que sirvan alcohol de ahora en adelante. Como se habrán podido dar cuenta, en este volumen recién aparece lo que es la posada de las hadas encantadoras y el personaje de Escarrón y Jessica. Una vez más, el orden de los eventos demuestra la enorme diferencia que hay entre el anime y la novela ligera. Y también, pese a lo que ocurrió en el volumen pasado, aquí empieza el desarrollo de Henrietta, aunque quizás no vaya a ser algo muy positivo. Si te gustó el video, machaca ese botón de like y compártelo con tus amigos, pues de esta forma me ayudarás a seguir creciendo. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video nuevo. He creado un servidor de Discord para poder estar en contacto con todos ustedes. Te invito a que te unas. Encontrarás el link de invitación en la descripción. Esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido. Les ha hablado Rayfit y hasta otra.